La mayoría de las críticas positivas sobre el Chery Arriso 8 se concentraron en su interior. Los propietarios notaron la cantidad de espacio en la segunda fila, los materiales de alta calidad y la ausencia de olores desagradables. Cabe señalar aquí, en muchas revisiones, los compradores afirmaron que podían ajustar el asiento delantero a su gusto y luego sentarse cómodamente en la última fila. Pero la altura media de estos propietarios resultó ser inferior a 180 centímetros. Aún está por verse qué tan altos se sentirán los pasajeros en la cabina del Arriso 8. Un elogio especial merecen los cómodos asientos de la primera fila. Al mismo tiempo, no por el pronunciado soporte lateral, sino por la suavidad y comodidad del ajuste. Así, el asiento del conductor del Arriso 8 ya crea el ambiente para un viaje mesurado. Entre las ventajas también se encuentra el propio diseño interior, que ha impresionado a muchos propietarios. Y el hermoso envoltorio se complementa con un buen equipamiento funcional, que incluye cámaras integrales, ajustes eléctricos, etc. Vale la pena hacer una reserva. En China, muchos propietarios llamaron al Arriso 8 un sedán asequible. Por lo tanto, sus requisitos de equipamiento funcional eran bajos. Por supuesto, las críticas reales del Chery Arriso 8 no estuvieron exentas de elogios para la central eléctrica. Tenga en cuenta que pronto aparecerá en China una versión con motor de 2 litros. Pero por ahora, solo están disponibles para la compra configuraciones con un motor de combustión interna de 1.6 litros, que también está disponible en Rusia en muchos vehículos del grupo Chery. La única excepción es que en el Reino Medio su potencia no es de 186 caballos, sino de 197 caballos. En cuanto a los propietarios, a menudo redondean este valor a su favor, destacando el motor de 200 caballos de fuerza como una ventaja. Según los compradores chinos, el motor de 1.6 litros es suficiente para una aceleración dinámica y el automóvil no pierde mucha potencia incluso cuando está activado el modo económico. Al mismo tiempo, en el modo Sport, el motor Arriso 8 impresionó a muchos por su carácter. Hablando de cifras reales, los propietarios lograron acelerar este sedán de 0 a los primeros 100 en 7,4 segundos. Este es realmente un buen indicador para la clase de la velocidad máxima del 8 alcanza los 205 km por hora, pero ni un solo comprador del Reino Medio se atrevió a acelerar hasta alcanzarla. El Arriso 8 también fue elogiado por el rendimiento de su caja de cambios. Recordemos que está representado por un robot de 7 etapas y 2 embragues húmedos. Cambia suavemente y combina bien con el motor. Esto no es sorprendente, porque la misma combinación funciona en muchos automóviles, incluidos Tiggo Pro, Exeed TXL, Jetta Dashing y otros modelos. La dirección del Arriso 8 también se consideró una ventaja. Pero aquí vale la pena señalar los detalles de este elogio. A muchos propietarios les gustó el volante ligero, que se puede controlar fácilmente con al menos 2 dedos, y la capacidad de respuesta del volante. Pero en general podemos ver que este comportamiento del volante no se puede calificar de deportivo. Evidentemente, transmite poca información al conductor. Además, es poco probable que a los fanáticos de la dirección pesada les guste este comportamiento. Curiosamente, muchos compradores también apreciaron mucho el rendimiento de la suspensión. Fue elogiada por su carácter derribado, que le permite turnarse sin rodar. También se destaca la capacidad de la suspensión para amortiguar pequeñas vibraciones. Pero con protuberancias más grandes, el Arriso 8 puede no ser tan simple. Pero en China, la calidad de las carreteras significa que no hay que preocuparse por cómo un automóvil supera los baches. Curiosamente, muchos propietarios quedaron impresionados por la eficacia de los asistentes de seguridad activos Arriso 8. Uno de ellos incluso notó que el sedán podía evitar un accidente por sí solo frenando delante del coche que iba delante cuando el conductor estaba distraído de la carretera. El sistema también le recuerda claramente cuando debe abandonar su carril. Para muchos entusiastas de los automóviles en China, estas funciones son algo necesario.
Sin embargo, en marzo de este año hubo revisiones de que algunos de los ayudantes aún no estaban disponibles. Solo nos queda esperar que estas funciones lleguen plenamente a Rusia. El exterior es, por supuesto, un punto subjetivo. Sin embargo, las reseñas reales del Chery Arriso 8 eran prácticamente imposibles sin mencionar la bonita apariencia del G8. Además, el aspecto del sedán se ha convertido en uno de los argumentos clave a favor de su compra. Y varios propietarios señalaron que eligieron el modelo solo por su apariencia. Los profesionales del Arriso 8 demostraron lo atractivo que es. Pero no se libró de sus desventajas. Sin embargo, algunos de ellos son bastante graves. La imagen del Arriso 8 se vio empañada por pequeños fallos de los que se quejaron varios propietarios. Entonces, algunos de los botones no funcionaban para uno de ellos y era imposible desbloquear o bloquear las puertas. Por supuesto, estos problemas son bastante fáciles de solucionar en el servicio. Pero un afortunado se enfrentó a una mala calidad del servicio, notó trabajadores no calificados y largas colas para realizar reparaciones. Además, al día siguiente de la compra, otro propietario recibió una advertencia sobre un mal funcionamiento en la caja de cambios. Los trabajadores no pudieron entender el motivo. Como resultado, la caja de cambios simplemente se reemplazó bajo garantía. Y otro automovilista se quejó de que se encendía la luz de verificación del motor y tampoco se encontró la causa. Resulta que en China el servicio de los coches Chery no es nada ejemplar. Curiosamente, las funciones activas y saludables también plantean dudas. Mucha gente se quejó de la muy intrusiva función Start/Stop. El motor del coche se apaga a la menor parada. A menudo el motor se apaga y vuelve a arrancar. Esto irrita un poco a los propietarios y también les hace pensar en el desgaste del alternador y en la carga del motor de arranque y de la batería. Vale la pena señalar que estas objeciones no carecen de fundamento. Así, según las estadísticas de uno de los portales chinos, más de 1000 propietarios se quejaron de la calidad de la batería del Arriso 8. Parece que fue la lógica de la función Start/Stop la que llevó a tales consecuencias. Además de esta función, en China se detectó un error en la navegación. Mientras conduce, sus alertas de audio pueden volverse repentinamente muy silenciosas. CarPlay también se congela con frecuencia. De hecho, las averías enumeradas y la extraña lógica del funcionamiento de algunas funciones son desconcertantes. Eso sí, a excepción de los errores en la caja de cambios y en los motores de combustión interna, no son tan graves. Sin embargo, el número de quejas de este tipo es demasiado grande para ignorarlo. Otra queja sobre el Chery Arriso 8, sorprendentemente, fue el ruido del viento al conducir. Muchos propietarios notan que a velocidades superiores a 80 km por hora aparece un sonido característico en la zona de los pilares delanteros. Y un comprador con un oído especialmente sensible se quejó de ruidos ya a una velocidad de 40 km por hora. Algunos propietarios lo consideran bastante aceptable, pero a otros les resulta mucho más molesto. Algunos incluso notan que el ruido suave se convierte en un silbido distintivo a medida que aumenta la velocidad. De acuerdo, se podrían esperar mejores resultados de un sedán con pilares A inclinados y una altura de carrocería inferior a 1.500 milímetros. El aislamiento acústico de los pasos de rueda del Arriso 8 también cayó en desgracia. Los compradores se quejaron del ruido de los neumáticos durante la conducción. Sí, le daremos a un elemento del interior un elemento separado en la lista de desventajas. Y esto no es en absoluto una coincidencia. Como lo demuestran las revisiones reales, los propietarios recomiendan no quitar la película de fábrica del panel táctil del Chery Arriso 8, sí, como si fuera el control remoto de un televisor. Y si aún así tuvo que quitarlo, es mejor cubrir la pantalla táctil del control de clima con una película protectora especial. De lo contrario, el panel se ensucia fácilmente y habrá que limpiarlo constantemente. Pero este no es el único problema. Resultó que la pantalla táctil no es tan difícil de rayar.
Además, ni siquiera necesitas interactuar con él para hacer esto, puedes tocarlo accidentalmente mientras usas el monitor principal. A muchos propietarios les molesta esta solución, por lo que merece una mención especial en nuestra lista. El apetito del motor de combustión interna Chery Arriso 8 con una capacidad de 1,6 litros también se convirtió en uno de los motivos de quejas de los propietarios. Con un consumo de combustible declarado de 6,5 litros por 100, algunos propietarios de este sedán consumieron hasta 13 litros de gasolina de 92 octanos. Es decir, la cifra real era el doble de los datos del fabricante. Para ser justos, observamos que el consumo de combustible depende en gran medida del estilo de conducción y de su calidad. Así, para varios propietarios, el consumo de gasolina se encontraba dentro de valores aceptables y ascendía a 7 a 9 litros. Aunque los compradores consideran que estos indicadores son altos. Vale la pena mencionar aquí que en China los precios del combustible son notablemente más altos que en Rusia, por lo que para los residentes del Reino Medio este problema puede llegar a ser bastante grave. Digamos de inmediato, este inconveniente de Chery Arriso 8, por razones obvias, contiene reseñas reales exclusivamente de residentes del norte de China. Pero puede resultar sumamente interesante para los entusiastas de los automóviles rusos. Varios propietarios de regiones frías han notado que se les enfrían los pies dentro del coche. Incluso después de precalentar el interior, esta zona permanece fría. Chery hace caso omiso de todas las afirmaciones, citando la imposibilidad de corregir este problema. Los materiales de acabado interior también recibieron quejas. Así, un propietario se quejó de que el cuero del reposabrazos estaba congelado e hinchado, por lo que fue reemplazado bajo garantía. Me gustaría esperar que, para el clima ruso, trabajaran con más cuidado en el sedán, preparándolo para el clima frío. Es cierto que esto no se sabrá hasta finales de este año. Así, Chery Arriso 8 resultó ser bastante controvertido. Por un lado, sus indudables ventajas son su apariencia, buen equipamiento, potente central eléctrica y comodidad general durante la conducción. La otra cara de la moneda fue el impresionante número de fallos menores, decisiones de diseño controvertidas, elevado consumo de combustible, aislamiento acústico deficiente y dudas sobre la adaptación a las condiciones invernales. Y muy pronto sabremos cuál será la versión de Arriso 8, adaptada para el mercado ruso.